Bueno, hola a todos. De nuevo estamos en Misterios en Serio y hoy va a ser un poco la continuación de, del vídeo anterior en el que hablábamos de la Cueva de los Tallos. Y bueno, pues creo que es mucho más interesante después de ver pues prácticamente la conclusión a la que se llegaba con respecto a las diferentes piezas que se encontraron en la Cueva de los Tallos y en la colección del padre Crespi y en el Banco de Ecuador, pues tomar un poco la imagen de lo que sucedió realmente pues con la pinacoteca, carísima pinacoteca robada a los judíos y a museos europeos que poseía personalmente Hitler y la cual pues prácticamente no se ha encontrado casi nada de lo que contenía. Y bueno, el asunto, como hablábamos en la Cueva de los Tallos, empieza un poco pues por Juan Morís. Por cierto, no sé por qué os decía en el anterior vídeo Joseph Morís, creo que confundí el nombre con Joseph Smith, el fundador de los mormones. Y como me ocurre, pues me equivoco los nombres hasta con mis hijos, pues no os extrañe que los confunda aquí también. Pero sí puedo deciros que el escocés, del que tampoco sabía decir el nombre, no lo recordaba, se llama Stanley Hall. Pues bueno, vamos a retomar otra vez la historia, vamos a retornar un poco hacia atrás, nos vamos a ir a la figura de Juan Morís y en esta ocasión vamos a meter un elemento más que es el presidente de Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba, aunque os parezca curioso, Arroyo del Río, y a una figura que se llama Petronio Jaramillo. Y el tal Petronio Jaramillo es una persona que afirma que con 17 años, acompañado por su padre, que era Petronio Jaramillo, un militar de las fuerzas de Ecuador, y su padre al parecer también lo era, y él le enseñó la Cueva de los Tallos porque estaba destinado en la zona de Coangos, si no me equivoco, y bueno, pues ahí consiguió dar, pues no sé, posiblemente se lo dirían los SWAT. La historia, estamos hablando de 1946, no hay demasiado si no hay de las historias más recientes de Morís o de Stanley Hall, pues imaginaros del padre de este hombre. Y él cuenta, pues en los años 90, creo,
que realmente Juan Morís fue la persona a la que él le comunicó dónde estaba la cueva de los Tallos y, y las cosas que se encontraban allí, ¿no? Bueno, pues tengamos en cuenta, pues, de momento esta visita, ¿no? El padre de Petronio y lleva al propio Petronio, pues, a la cueva de los Tallos, cuando éste tenía 17 años. Bien, ahora nos saltamos a la Segunda Guerra Mundial y a Europa, y tenemos al personaje de Juan Morís, del que, bueno, pues su pasado durante la Guerra Mundial no está muy claro, y tanto se habla, pues, de que estuvo en un campamento judío, un campo de concentración, y bueno, que él tal vez fuera judío, o bueno, anticomunista no, o sea, comunista seguro que no lo metieron en el campo de concentración por ser comunista, porque él cuenta que cuando acaba la guerra, y digamos Hungría, que es el país donde él ha estado recluido y de donde se supone que es, al caer en el lado comunista durante la Guerra Fría, pues él se exilia a Argentina. Bien, vamos a tener en cuenta una cosa. Quien confunda a Juan Morís con un judío, pues, no sé, es como confundir un refresco de cola con un zumo natural de naranja. O sea, más antítesis no puede ser de lo que es étnicamente un judío. El tío es alto, es rubio, tiene los ojos claros, es claramente un eslavo o incluso un germano. Y si fuera un germano, de pura raza aria. Eso hace sospechar de que igual no estaba en un campo de concentración nazi, pues como recluido, sino como nazi. Y escaparse a Argentina era algo muy recurrente en los nazis, puesto que tanto Argentina como Chile le abrían los brazos a estas nuevas migraciones de antiguos nazis durante la Segunda Guerra Mundial para camuflarse entre la población de Argentina y llevar una nueva vida con nuevos documentos, etc. Por lo tal, a lo mejor Juan Morís ni se llama Juan Morís ni nada parecido. Pero bueno, el caso es que este hombre sorprende bastante que se va a la región exacta, pues donde se encuentra la cueva de los Tallos. ¿Y por qué hace esto? Pues posiblemente porque estaba buscando información. Y es porque él tendría información también. Algo me hace suponer que Juan Morís, si no era de la Ahnenerbe, que es la
facción alemana que se dedicaba pues un poco a las diferentes cuestiones de tipo esotérico controladas por Hitler y por la sociedad Thule, donde se encuentra la historia de Marie d'Orsay y las viajes de Hitler a España, pues visitando Toledo, intentando encontrar las cuevas de Hércules en la Mesa del Tiempo, buscando también posiblemente la Menorac, y en Montserrat, pues buscando el Cáliz de la Alianza. En fin, la Nennerve se dedicaba, aunque nos parezca increíble, a este tipo de cosas. Hitler tenía pasta para todo, era prácticamente el dueño del mundo, se había quedado con todo. Imagínate de cuántas fortunas se quedó, exilió y expolió. Fortunas judías y no solamente judías. Y cómo no solamente en Alemania, sino en el resto de Europa, iba adquiriendo y acumulando pues cada vez más y más riqueza, porque Europa antes de la Segunda Guerra Mundial era la que gobernaba el mundo. Y cuando me refiero a que gobernaba el mundo, es que gobernaba el mundo. Entre Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, pues sus colonias se esparcían, Holanda también, pues prácticamente por el mundo entero. Y a veces, incluyendo países gigantescos, como pudiera ser la India. Así que este hombre, Juan Moritz, sabría posiblemente, y fue uno de los encargos directos, o a lo mejor de manera secundaria, se pidiendo información a la Nennerve sobre lugares de expediciones a las que hubieran asistido, y muy probablemente sería alguna de ellas la de la Cueva de los Tallos. ¿Por qué? ¿Por qué decide la Alemania nazi esconder lo incautado en Europa de obras de arte en un lugar tan inhóspito como podría ser la selva del Ecuador? Pues por dos cuestiones. Una, precisamente por eso, porque era un lugar inhóspito y difícil de pensar, hasta incluso en nuestros días, y hasta incluso durante todo el tiempo que ocurrió el episodio de los tallos, de pensar de que realmente ese era el lugar. La segunda cosa es porque a través del padre Crespi, que había grabado un magnífico documental sobre los indios Shuar, el padre Crespi, del que ya hablamos en la Cueva de los Tallos, había llegado a Ecuador en los años 20, creo recordar, era de origen italiano y salesiano. Y empieza, pues, se dice que con su fortuna personal, yo eso empiezo a ponerlo en duda cada vez más y a cuestionarlo, por algo que vais a ver que os diré próximamente, pues para construir un colegio en María Auxiliadora, el colegio María Auxiliadora, donde él va recopilando pues como obras de arte, sí, digamos, obras de arte que los indígenas le ofrecen. Estas obras de arte creo que llaman la atención
de la Nenerve. Y este motivo, o sea, la curiosa cuestión de las obras que le traían algunos chuar de una caverna a la que llamaban Cueva de los Tallos y a la que iban año tras año pues a recolectar los pichones de los tallos, el pajarraco que habita ahí, pues para comer. Se le suma el hecho de que, curiosamente, como siempre pasa en los lugares de misterio o de enigmas o de esotéricos o de energéticos y demás, pues estaba en una trifulca, en una guerra fronteriza, Ecuador con Perú. Así que, por ese motivo, vamos a volver al presidente de Perú, el que os dije que se llamaba Arroyo del Río, se llama así, de verdad. Y este hombre, pues, al parecer filtrea con los nazis que le ofrecen, pues, un poco que se ponga como en su lado de la contienda, ¿no? Se ponga pro países del eje. Arroyo del Río no quiere realmente ponerse en contra ni de los aliados ni de los nazis, pero al parecer se tuvo que poner más bien del lado de los nazis, porque se sabe perfectamente que recibe armamento militar de los nazis para ayudarle en su lucha contra el Perú, y que recibe también una serie de dinero en forma de becas y de infraestructuras y otro tipo de beneficios de los que le genera a Ecuador una posición, pues, un poco lo afianza, ¿no?, en el mapa, porque es un momento en que incluso en América, tal y como estamos viendo, las fronteras no están todavía definidas totalmente. Y bueno, pues el presidente de Ecuador pues parece que acepta la ayuda de Alemania. ¿Qué le pedirá Alemania a Ecuador, aparte de estar un poco predispuesto para Alemania? Pues posiblemente lo que le pide es que se haga cargo y cuide de el enorme tesoro que se le va a esconder en sus fronteras, a la espera de que, si en alguna ocasión ocurriera lo que finalmente acaba ocurriendo, que es perder la guerra, los nazis pudieran hacerse pues con este tesoro y mantener, digamos, su estatus. Cosa que creo que lo consiguen, pero bueno, esto no tengo ahora mismo certeza y no estoy tratando este tema y me voy a ir por las ramas. Así que vuelvo de nuevo a los tallos. Si Juan Morís tuvo que ver algo con este tipo de concierto o con este tipo de trato, está claro que él sabía que se había llevado a la región de Guayaquil, a Cuenca, en Ecuador, posiblemente a Coangos. Lo que no sabría exactamente es dónde estaba la cueva de los tallos o en qué cueva era donde se había escondido parte del tesoro de la pinacoteca y de los expolios de los distintos museos de Europa. Así que busca al tal Petronio Jaramillo, a este chiquillo que ya no tiene 17 años, obviamente, estamos hablando de los años 60, para intentar dar con la cueva de los tallos.
¿Por qué con la cueva de los Tallos? Porque en el 62, esta es la expedición de Juan Morís y todas las movidas de Juan Morís en el Ecuador, estamos hablando de 1965. Y él da la excusa de que el magiar y el chuar, fijaros bien, son dos idiomas que son como hermanos gemelos. Y por lo tanto que el origen de la civilización proviene de América y no de Europa. Cosa que, bueno, sería curioso de investigar también y mirar si hay alguna posibilidad de que esto fuera así. Los mormones no tienen duda de esto y por eso les pareció muy interesante lo de la cueva de los Tallos. Pero bueno, el asunto es que parece ser que Petronio Jaramillo pues le dice dónde está la ubicación de la cueva donde se ha escondido parte del tesoro y que son los chuar los que los pueden llevar hasta esa cueva, porque son los chuar en el fondo los que saben llegar hasta ella. Estamos hablando del Amazonas y eso ya os digo que es como buscar una aguja en un pajar, la entrada de una gruta en medio de semejante selva virgen y los únicos que realmente sabían el camino con certeza eran la comunidad de coangos, ya está. Así que Morix se va a la zona de Cuenca y allí pues empieza a investigar hasta que da con el lugar de la Cueva de los Tallos y ya organiza una expedición para entrar en ella e intentar mirar si está allí lo que él lleva buscando, porque él sabe y tiene conocimiento de que ahí se ha escondido el tesoro de los nazis y de Hitler. El asunto continúa de esta manera, pues porque en 1962, ya os digo que esto estaba ocurriendo más tarde, en el 65 en adelante, alguien quema intencionadamente el museo del Padre Crespi en la iglesia de, en el museo que tenía en la Escuela de Artes y Oficios de Cuenca. Voy a volver otra vez al Padre Crespi. El Padre Crespi empieza a recibir, gracias a que él pues está escolarizando a todos los niños conquenses, a la gente de la tribu Shuar, pues empieza a recibir pues como regalos de la comunidad, o sea, de la zona. Tan abrumadora es la cantidad de regalos que recibe que su pequeño museo en la iglesia de la Inmaculada acaba trasladándose a la escuela que él también ha fundado con los salesianos de artes y oficios en Cuenca. Pero acordaos que es importante que la escuela es una escuela de artes y oficios. Aquí en España recordaremos que los salesianos tenían antes las escuelas de formación profesional, talleres, o sea, para aprender oficios. No eran escuelas de bachiller, no eran universidades, eran escuelas para aprender oficios. Y eso es lo que abre los salesianos a través del Padre Crespi en Cuenca. Pues bueno, alguien le prende fuego a este museo porque las piezas ya no le cabían como os he dicho, en la iglesia, en la pequeña escuela de Santa María y lo trasladan a la Escuela de Arte y Oficio con el beneplácito de Roma. Y esto es interesante, Roma, que aparezca aquí también, porque para una exposición que se hace en Roma de las diferentes culturas, bueno, ellos lo nombran indígenas, yo ya os he dicho que no pienso decir indígenas, nativos, de las comunidades nativas de América, y
Y bueno, pues en esa exposición el padre Crespi es invitado pues a poner pues las eh, eh, cerámicas y demás objetos de la cultura de los Shuar. Y él, pues, que es una persona pues muy... tiene muchas multifacetas, no solamente es aficionado a arqueología, a historia, paleontología, espiología, sino que también le gusta mucho el cine. De hecho, el primer cine de la zona lo hace él allí. Pues graba una película muy interesante sobre la cultura Shuar, que es la de los indios jíbaros reductores de cabeza. Y con esto, y un libro escrito por él, pues se presenta en Roma. ¿Por qué no les quieren coger piezas al padre Crespi? Pues porque él como que sostiene la curiosa teoría de que las culturas babilónicas, egipcia y sumeria tienen un tronco común y parten realmente de América, un poco de nuevo pues lo que ya hemos escuchado anteriormente. Y eso pues claro, obviamente a la iglesia pues no le hacía mucha gracia porque hablaba como de que fueran unos antepasados prebíblicos, ¿sabes? Y eso pues no suele gustar en la iglesia, no se quiere salir mucho del molde pues porque genera mucha controversia. Así que bueno, ¿qué pasa? Que el padre Crespi lo que recibía era de vez en cuando pues objetos que se habían escondido tras el incendio en la cueva de los Tallos. Y se lo traían por los Shuar con toda su buena intención, sin distinguir muy bien que estas piezas eran realmente obras de arte auténticamente de Sumeria y de Egipto y de Babilonia, etcétera, y precolombinas incluso, que habían sido llevadas ahí por los nazis y que se encontraba en ese lugar. Y padre Crespi recibía también muchísimas que eran obras pues que le hacían pues de aspecto parecido a sus gustos históricos y su gusto por la arqueología, y eran piezas pues también pues de civilizaciones antiguas, ¿no? Pero construidas en planchas y realizadas de una manera artesanalmente por sus propios alumnos de la Escuela de Artes y Oficios. Esta mezcolanza se la va encontrando el padre Crespi y realmente yo creo que ni él saldría de su asombro porque acaba recolectando unas 50.000 piezas. 50.000 piezas. Es impresionante, o sea, realmente impresionante. Pero aún hay algo más impresionante. Sí, hay algo más impresionante que esto. De hecho, una de las piezas muy curiosas se encontraba en la cueva de los Tallos y es como una piedra tallada con una especie de simbología extraña que no es muy difícil de describir a quién pertenece. Y además, pues como os digo, piezas de oro y demás. En el documental de Stanley Hall, de su expedición a la Cueva de los Tallos, pues sale hablando con el padre Crespi y le está enseñando una figura de Babilonia, no sé si sería de Nil o de... no recuerdo ahora mismo, pero que es como una especie de, de ser multiforme alado. Marduk, esa es la figura de Marduk. Y bueno, y le está diciendo, oh, esto es de puro oro, esto es de puro oro. Stanley Hall no se entera de nada porque se lo está diciendo en español y Stanley Hall, pues creo que ni papa de español. Entonces, ya os digo, el tío era escocés. Y bueno, pues la verdad es que en el propio documental, no hay ahí no hay elementos de que no.
pero que la sensación al menos de que sí que es de oro, ya sabes cómo se pone el oro con esta patina como color, no sé explicarlo, lo que le llamamos oro viejo, ¿no? Que coge este color oscuro y apagado, no el color amarillo brillante normal que tiene el oro cuando tiene poco tiempo y está recién forjado, pues no, como si tuviera, no sé, miles de años. Y le está diciendo, esto es de oro puro. Pues bueno, pues creo que lo que le está llegando al padre Crespi, como os he dicho, son figuras de la de la eh, de los museos expoliados de Europa. Bien, o sea, esto empieza a ser muy goloso, porque si hay gente que lo sabe, como el tal Petronio Jaramillo y después Juan Morís, pues posiblemente cuando Juan Morís intenta, digamos, eh, ve que hay obras allí en la Cueva de los Tallos y se le intenta quedar pues con el rollo de que es para la humanidad y que no sé cuánto y que no sé qué, pero que es él el que lo ha descubierto en él, por lo tanto le corresponde, como tesoro que es, le correspondería también a Ecuador y también eh, a, digamos, al patrimonio mundial de, de la expedición en cuestión que se estuviera haciendo. Bueno, no sé cómo se reglamentaba en aquella época, os digo un poco cómo es ahora, pero que posiblemente se haría así. Y, y bueno, pues el Petronio Jaramillo, pues cuando se lo comenta a Stanley Hall y le dice, mira, no, cuando tú has hecho tu expedición al escocés, ¿vale? Que la hacen en el 70 y algo, que es la que va con Neil Armstrong y 120 personas, o sea, que en serio se lo tomaron para montar una movida de ese calibre el gobierno inglés y que en serio se lo tomó también el gobierno ecuatoriano para acompañarlo y escortarlos y permitirles incluso que sacaran material de la cueva sin ningún problema. Material que nadie sabe qué es lo que es ni lo que contiene, ni lo vamos a saber jamás. Posiblemente eso está en manos de la monarquía británica, eh, eh, porque creo que ellos sí sabían perfectamente qué era lo que había ahí. Stanley Hall tiene cada vez más la pinta de ser un agente secreto, suena a película esto, pero bueno, eso, el que no se quiera creer que estas cosas existen, pues que no se las crea, que vivan en los mundos de Yuppie, pero el mundo es espionaje y contraespionaje a todos los niveles, político, industrial, económico, militar, todo el mundo intentando saber lo que saben otros. Esa es la ley, la constante de los humanos. Así que cualquier información privilegiada es deseada y puede generar cosas como el asesinato de, de, de este hombre, el que estuvo con 17 años en la Cueva de los Tallos, Petronio, y quemar el museo del padre Crespi, pues para quedarse, robar primero todo lo que había en ese museo o esconderlo en un lugar seguro, Cueva de los Tallos, y expoliar lo que pudiera. Después, lo más curioso de todo esto es que lo que se encuentra y lo que queda del padre Crespi, pues es casi basura y se queda en, el, en la escuela del padre Crespi, la de María Auxiliadora, y bueno, y lo que hay prácticamente es, ya os digo, basura. Pero sin embargo, cuando el padre Crespi muere, el Banco Central de Ecuador, que es el que controla los museos de Ecuador, adquiere para su Museo Central de Ecuador eh, los restos, lo que queda de la colección del padre Crespi. Se dice que a la muerte de él una parte se la lleva al Vaticano
y lo tiene pues en sus archivos secretos, tampoco vamos a saber lo que es, yo eso no lo he podido confirmar, o sea que ahí se queda, en el, pero sí que sí he podido ver con mis propios ojos las imágenes de aquello, del inventario que que construye el Museo del Banco Central de Ecuador con lo que queda del padre Crespi. Y atención, que entre las cosas que quedan en y por las que el Banco de Ecuador ha pagado una pasta, hay o consta una pinacoteca de 1217 cuadros que posiblemente sea la privada de Hitler, robada a judíos, robada a museos, y que incluso creo que cuando se ven las imágenes pasar los cuadros eh, eh, que adquirió el Museo Central de Ecuador, los tiene en un almacén, pues ahí cuando se ven, parece incluso que hay uno de ellos me recordó a una pintura del propio Hitler, que sabéis que era un pintor malísimo antes de convertirse en un horrendo dictador. Pues parece ser que, no sé, a lo mejor son ya imaginaciones mías, que yo quería ver lo que no había, pero sí que había obras de todo tipo en el que realmente tenían la impresión de ser pues algo muy raro que le dieran los indígenas al padre Crespi. O sea, realmente extraño. Eso llegó de otra manera y posiblemente llegó a través de una orden del presidente Arroyo del Río a los salesianos del Ecuador para que conservaran esa obra y se le endosaron al padre Crespi, seguramente, que era el que tenía el museo. Así que la pinacoteca perdida de Hitler eh, puede que se halle en el Banco de Ecuador. Bueno, no, corrijo. Ya no está en el Banco de Ecuador, en el Museo del Banco Central de Ecuador. Eso posiblemente se ha ido vendiendo a colecciones privadas y eso ha desaparecido de nuevo porque hay un documental mucho más moderno, pero no tan moderno, también de los años 70, pero es posterior a, al que os digo previo, en el que se ven los cuadros en el museo, en el que, digamos, los propios operarios del museo lo dicen, sí, lo del padre Crespi está ahí guardado en un almacén. Y lo que ve la persona que va a este almacén son un montón de planchas de hojalata y un montón de planchas de cobre o de aleación de cobre, pues con distintos tipos de, de cerámica y algunas vasijas y demás, que es lo que dicen que ha quedado. O sea, ahí ya la pinacoteca como que no existe. Yo, a ver, no quiero aseguraros esto, porque como estáis viendo, no hay pruebas concluyentes en lo que os estoy diciendo. Son meras especulaciones, pero sí que es cierto que casi nadie ha tratado este tema pues con el trasfondo nazi cruzado, pues posiblemente con lo de alguna civilización que construyera en la Cueva de los Tallos esas, esas galerías y esas construcciones que obviamente están totalmente derruidas y han sido eh,
desarmadas para pues por alguna hecatombe, o igual porque no interesaba que nadie entrara más allá en estas construcciones. Pero como ya os digo, eso ya lo hablé en el otro documental, en el otro tema de la Cueva de los Tallos. Pues mira qué curioso, están regando aquí los arbolitos que se han plantado para repoblar en el, cosa muy loable y bastante justa. Vamos a dejar constancia de que se están regando, y me parece una maravilla, porque esto se incendió hace un par de años y la verdad es que se ha repoblado con muchísimos pinos, pero hay que cuidarlos, si no, no van a crecer. Bueno, pues como os decía, retomo otra vez el tema. Había un comandante de las Fuerzas Aéreas norteamericanas que daba fe de que había visto toda esta pinacoteca en el Museo del Banco Central de Ecuador, y que detrás tenía sellos identificativos claramente de lugares de Europa. O sea que posiblemente se estaba hablando de bancos, de lugares donde se guardaba en Europa las colecciones. Y bueno, pues como os decía, ya ves, no hay pruebas concluyentes, y hay muchas circunstanciales que casi apuntan a que esto fuera así. Y de ahí pues tanta varagunta y tanto emborronamiento en las redes sociales y en la sociedad de la Segunda Guerra Mundial y de después de la Segunda Guerra Mundial, y en la época de Juan Moritz y posterior a Juan Moritz. Y se entiende pues estas noticias, ¿no? Como decían, que Hitler estaba vivo, y que estaba vivo en Ecuador, y que no era ni más ni menos que el padre Crespi. Bueno, pues como siempre, cuando el río suena, agua lleva, y aquí el agua que llevaba igual era, no que estaba Hitler, pero sí que estaban el regalo de Hitler a regalos, no, porque en verdad no se los regalaba, al gobierno de Ecuador. Bueno, pues creo que aquí os dejo. Si queréis conversar más sobre esta hipótesis, me habláis, y hasta luego.